acompañándonos. En este día, Flaxo Ecuador, sucede, ¿verdad?, la especialización en género, violencia y derechos humanos del Departamento de Sociología y Estudios de Género, tiene el agrado de presentar el foro Infancia, Peligro y Agencia. Para eso tenemos pues un gran panel, ¿verdad?, que poco a poco lo vamos a ir conociendo. Y primero, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema. Es un tema muy complejo, ¿verdad?, porque vamos a hablar de niñez y la introducción la he denominado invisibles. Los niños y las niñas se han encontrado históricamente en condiciones de subordinación y dependencia en relación a la familia patriarcal, una familia romantizada que alude al descanso, un puerto seguro, una imagen que no concuerda con la realidad. Al contrario, en la familia existen relaciones de poder marcadas por el adultocentrismo que invisibiliza a la niñez como sujetos de derechos. A lo largo de los siglos se engendraban muchos hijos para que sobrevivieran unos cuantos. Por causa de las muertes prematuras, por tanto, las personas no podían apegarse demasiado. Esta imagen deviene a que las niñas y los niños aún se encontraban vistos en un proceso de transición entre naturaleza y cultura, tendencia que ha sido asociada a la mujer y a la feminidad por verles ligadas a la maternidad, o grupos indígenas por considerarles en un momento que no tenían alma, por ejemplo. Es decir, los niños y las niñas eran un ser incompleto aún. Por supuesto, esta imagen ha ido evolucionando debido a las transformaciones sociales del significado de la niñez en la sociedad. Apuntando al estudio de Marshall, la infancia no alude a un sujeto particular, sino a un concepto relacional similar al del género, ya que da cuenta de las relaciones históricamente configuradas entre los niños y el mundo adulto, configuradas desde asimetrías de una idea de superioridad, es decir, existe un ejercicio de poder por condiciones de género y edad. Dentro de este círculo existen seres humanos aún más ausentes en la historia y sin control de sus cuerpos y de sus vidas, es decir, las niñas. Entre las múltiples manifestaciones de violencia contra las niñas, según información del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADE, se encuentra el embarazo y la maternidad infantil forzada que, según las estadísticas oficiales, cada año en el mundo se dan 2 millones de partos de niñas menores de 15 años. Y en América Latina la cifra es igualmente preocupante, ya que existen más de 60.000 partos de niñas, lo que hace que este continente tenga alrededor de 7 niñas pariendo cada hora. Cifras que son muchas veces invisibilizadas entre el embarazo adolescente. La diferencia entre el embarazo infantil es que este es consecuencia de una o múltiples violaciones sexuales, mientras el embarazo adolescente no necesariamente es así, aunque no se descarta esa posibilidad. En ese contexto, el Estado no está realizando estrategias adecuadas para la prevención, detención y contención de este problema. Las niñas no solamente son obligadas a parir, sino a ejercer la maternidad forzada, constituyendo una grave violación a sus derechos humanos. Aunque parezca duro de aceptar, es una realidad que existe entre nosotras y nosotros, prevaleciendo la mentalidad que la vida del no nacido es más valiosa que la de su madre, no importando la edad que ésta tenga ni las circunstancias que la llevaron a ser madre. Susana Rostangol, que ella es una antropóloga feminista uruguaya, menciona que las niñas y los niños que viven cotidianamente situaciones de violencia necesitan darle una explicación, lograr entender de una manera aceptable el significado de esas situaciones violentas que viven. Entonces, aparecen conceptos ambivalentes para designar las experiencias dolorosas y generar los conceptos que aparecen con más frecuencia, que es el respeto y la corrección, generando procesos de justificación de la violencia, sobre todo la ejercida por personas familiares muy cercanas o con personas de poder, como en el ejemplo de los sacerdotes en caso de los niños y la pederastía. Pero justamente este foro también lo hemos denominado agencias. ¿Y qué es? La agencia es sinónimo de libertad. Se encuentra cognitivamente formada por valores y compromisos compartidos y asumidos por una persona. Es de destacar que los nuevos estudios relacionados con la infancia le ven como actores o agentes sociales, donde la niñez destaca no solo en la producción de las relaciones sociales dominantes, sino además
de la capacidad de agenciar en la modificación del mundo de la infancia y las concepciones sociales que existen al respecto. En tal sentido, los niños se construyen tempranamente como sujetos plenamente sociales y políticos. ¿Qué pasa con los niños y las niñas que tienen un miembro de la familia en situación carcelaria, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando esa persona es la madre, teniendo en cuenta la carga simbólica que representa en nuestra sociedad? El control de la infancia, de sus cuerpos y decisiones por parte del Estado con políticas que pretenden protegerles, es decir, librarles a la niñez de ese vínculo materno delincuente, pero que también les priva de esos lazos familiares que los humanizan. Por ejemplo, son los niños y las niñas con madres que se encuentran en régimen carcelario, refiriéndonos específicamente en el Ecuador, cuando la violencia estructural se hace presente en las mujeres. Cuando la llegada, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana y la implementación de un nuevo modelo de gestión penitenciaria, se generó un cerco estatal de control en torno a la población criminalizada, dejando a los niños y las niñas sin la adecuada protección tanto estatal como la de sus familias, sin respetar su voluntad como seres humanos. Entonces, es necesario construir nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de feminidad, nuevas formas de masculinidad para edificar agencia. No somos seres humanos aislados, somos seres con derechos, con vínculos y protección. En ese marco, pues, vamos a hablar este día justamente y ahora tenemos visita de dos personas de Wambra. Una de ellas es Ana María Costa y Luisa Aguilar, ¿verdad? Ambas, Luisana, perdón. Ambas son periodistas de este medio de comunicación comunitario. Luisana es comunicadora social, es activista de derechos humanos. En cuanto a Ana María, ella es máster en estudios de cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde está por publicar un libro de comunicaciones, poder e interculturalidad, y tiene un diplomado en comunicación y derechos humanos. Ha publicado varios textos y manuales sobre comunicación, medios comunitarios y género. Es fundadora y coordinadora de la Fundación El Churro y editora del Wambra, que es un medio, como ya les decía, digital comunitario. Es parte del equipo de organización del primer encuentro internacional de ciberfeminismo y activismo digital con feministas del Ecuador, y actualmente impulsa el laboratorio de las TICs y comunicación digital libre para la apropiación y creación de la tecnología y el impulso de la comunicación digital de mujeres. Hoy vamos a presentar un corto, ¿verdad? Y ese corto ha sido ganador de un premio nacional de periodismo. Entonces, los dejo con estas dos grandes mujeres de la comunicación y periodismo. ¿Presentas a todas primero? ¿Los presentamos a todos? Claro, para saber quiénes son los perfecto. Luego tenemos a Carolina Páez. Ella es de la Escuela de Antropología, es profesora agregada de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es autora de Transvertismo Urbano, Género, Sexualidad y Política. Su investigación actual es un análisis sociolegal sobre la aplicación de las reformas legales del gobierno de la Revolución Ciudadana del 2007 y el 2017 a madres menores de 14 años. La investigación explora en qué medida las imágenes de la maternidad son reconfiguradas y reafirmadas o cuestionadas cuanto a la ley penal y la ley civil que se aplica a las niñas madres. Y aquí, a mi lado, está Steffi León, del colectivo Mujeres de Frente. Ella es miembro del colectivo de feministas antipenitenciario, parte de dos investigaciones de acción realizadas en el marco del colectivo, una haciendo énfasis en el cuidado y la crianza de familias vinculadas con estado penal y penitenciario para la participación de varios miembros en el microtráfico de drogas y otras estrategias de autocuidado, de cooperación de niños, niñas y adolescentes con familias vinculadas a estados penales y penitenciarios, por la participación de varios de sus miembros adultos en el microtráfico de drogas. En el caso del colectivo Mujeres de Frente, nació justamente en la cárcel de Inca, en Quito, en el 2004. Es un colectivo de mujeres presas y no presas, embarcadas en un proceso de investigación, acción antipenitenciaria. Sostiene un espacio de acompañamiento de niños, niñas y adolescentes de familias que sufren prisión de alguno de sus integrantes. Así es que junto a estos chicos y chicas
y las mujeres siguen investigando, cuestionando públicamente y resistiendo los impactos del Estado penal contra el grupo familiar entero. Desarrolla un trabajo permanente de recuperación de la palabra en espacios de autoconciencia, educación popular y ensayos de coinvestigación, por una parte, y por otra la autodefensa de los derechos de las compañeras presas, y realizan actividades públicas que visibilizan la situación de las mujeres en las cárceles. Y por último, nuestro único caballero en la mesa es José León, y para nosotros es Jorge. Es para nosotros un placer tenerlo con nosotros, porque casi siempre cuando se habla de niñez se habla solo de mujeres, ¿no? Es interesante escuchar su voz. Él nos va a hablar un poco sobre construir nuevas masculinidades en la niñez. Es pedagogo con experiencia en el desarrollo de procesos sociales en la ejecución de proyectos enfocados al desarrollo y garantías de derechos de las niñas, niños y adolescentes en diferentes ciudades, en instituciones como en Guayaquil, en Cuenca y en Esmeraldas. Posee experiencia en la ejecución de procesos de formación en derechos humanos en general y de la niñez y de la adolescencia en particular. En la aplicación del enfoque de género en proyectos y fortalecimiento de capacidades de personas, especialmente en el trabajo de género con hombres, es decir, nuevas masculinidades, con diferentes instituciones públicas y privadas. También es parte del colectivo de género y acción política de hombres igualitarios. Entonces, esta es la mesa. Tenemos 15 minutos, ¿verdad?, para cada una y cada uno. Entonces, dejamos en este momento con Ana María y Luisana. ¿El corto lo pasamos antes? No. Sí, luego. A ver, que es más que un corte, es un video que hicimos del reportaje periodístico que trabajamos en Wamber. Nosotras el anterior año nos llamaron de parte de un medio digital de Guatemala a ser parte de un proyecto regional de periodismo para contar las historias de las niñas en América Latina con referencia a la violencia sexual y al abuso. Inicialmente nosotras queríamos contar varias historias, o sea, y una de ellas era la historia de un caso de una niña que hace 15 años había sido abusada sexualmente por el profesor de su colegio, y este caso ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso emblemático. Finalmente ese caso no lo pudimos construir, pero al buscar información sobre la historia de la Paola Guzmán Albarracín, nos encontramos con un montón de información sobre niñas, abusos. Recordemos que también el anterior año salió a la luz, gracias también a un reportaje de un medio alternativo de Sentimos Diversos, el caso del abuso del colegio en Petra, que fue este caso de 43 niños y niñas que fueron abusados durante un año escolar por su profesor en un colegio. Entonces, el tema estaba demasiado fuerte, pero dentro de todo el tema de abuso y de violencia sexual hacia niñas y niños, uno de los temas más invisibilizados es el tema de la maternidad. ¿Por qué razón? Porque en el momento en el que una niña se convierte en madre, la niña deja de existir. O sea, la sociedad se olvidó de la niña y pasa a ser prioritaria el otro niño o la otra niña, porque ya nació alguien, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de contar una historia para la parte de este reportaje, en el que participamos 7 medios digitales de 6 países, participaron Perú, Colombia, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, México, y de Ecuador participamos 2 medios. Nosotros pusimos este reportaje, y en ese proceso de ir investigando, buscando información, no había nada más que nos dijera que las niñas eran invisibles. Es por eso que decidimos que el nombre del reportaje sea Las Niñas Invisibles, y quisiera mostrarles, no sé si abrimos la página. En especiales. No vamos a ver el video todavía, ¿sí? Ya. Este es el especial que está en la página web. El especial tiene 3 partes. Una es el reportaje central, digamos que es la investigación que trabajamos durante varios meses con Luisana y con
Gaby también, el equipo de Wambra. Y este es una herramienta digital que lo trabajó un medio público, un medio que se llama Ojo Público de Perú, que es como para sintetizar los datos de todas las niñas de América Latina y cuáles son las cifras del abuso. Y el video, que es un video que lo trabajamos en el proceso de hacer otro tipo de periodismo, porque nosotras creemos que durante muchísimos años el periodismo en Ecuador tuvo una falencia, y es que no se pensó más allá de su oposición hacia el régimen. Y la idea de nosotros al plantear y autodenominarnos como un medio digital comunitario es que queremos contar otras historias desde otros procesos metodológicos también en la construcción de hacer ese otro periodismo, para llamarnos periodistas, porque si no, a veces la palabra periodista parecía una palabra muy ausente de compromiso y de posición, digamos, con temas de derechos humanos. Entonces, cuando nosotros trabajamos esto, decidimos hacerlo en un proceso con un enfoque feminista y con una pedagogía también feminista, y en la construcción de las historias, para no hacer lo que suelen hacer muchos medios por buscar una historia y extraerla y contarla. Hicimos un proceso de educación popular con las niñas de las casas de acogida y construimos un video con ellas en un proceso de trabajar con ellas en stop motion. Y ellas construyeron una historia, nosotras a ellas nunca les volvimos a preguntar sus historias de abuso, para nada. Todas las historias fueron contadas desde la psicóloga o desde la trabajadora social. Con ellas simplemente trabajamos otro proceso, porque nos parece también que a veces, digamos, los medios caen en eso, ¿no? En buscar la historia, y como es la historia muy fuerte y a veces despierta el morbo, te olvidas de que hay ahí una víctima que no tiene que ser revictimizada en el momento en el que se va a contar la historia. Entonces, la animación es eso, una animación que construimos con las niñas en base a preguntarles qué superpoder ellas quisieran tener, qué quisieran hacer, y salió un video súper bonito que lo podrán ver cuando ustedes visiten la página. Entonces, quisiera ir al reportaje. Arriba más. ¿No? ¿Dónde estabas? Aquí. Arriba. En el primer. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que cuenta el reportaje? El reportaje cuenta básicamente la historia de varias niñas, en especial las niñas que llegaron a la casa de acogida, víctimas de violación, muchas de ellas abuso durante muchos meses, violencia sexual, y que resultan embarazadas producto de esta violencia sexual. Al inicio pensábamos que era, digamos, algo que no era tan monstruosa la información y los datos. En el momento en el que empezamos a buscar datos, que los datos se encuentran básicamente en las estadísticas de nacidos vivos que tiene el INEC, es decir, madres que parieron hijos nacidos vivos. Ahí están los datos de las niñas menores de 14 años, o sea, están todos los datos de las madres por edad, ¿no? Entonces, en el momento en el que sumamos la información de todas las niñas solamente menores de 14, nos encontramos que solamente desde el año 2009 hasta el 2016 hay 17.448 niñas de 14 años que parieron en Ecuador. Entonces, estas niñas son menores de 14, y una de las cosas graves es de que esto está tan naturalizado que incluso nosotros, cuando estábamos haciendo el reportaje, no sabíamos la diferencia entre abuso y violación, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, bueno, parieron, o sea, ya parieron? No, todo acceso carnal a menor de 14 años es violación. Entonces, todas estas 17.448 niñas fueron madres producto de violación. O sea, no hay nada que decir, es violación. Ya que haya los datos, y como sabemos que, digamos, hay casos en los que se da por estupro o por otro tipo de, tal vez, relaciones, a veces, la mayoría desiguales, entre adultos y menores, el Ministerio de Salud habla de que es un 80% de niñas que fueron violadas, y un 20% entre niñas que tienen relaciones, digamos, estupro, que son una relación desigual entre un adulto y una menor, y otras muy poquísimo porcentaje de relación entre pares, es decir, que
el papá es alguien de su edad o algún adolescente, ¿no? Menor de 18 años. Entonces, es bajísimo. Entonces, legalmente todas estas niñas fueron violadas y todos estos embarazos son producto de violación. Entonces, lo que hicimos fue ir buscando más información que nos muestre que este no era solamente un caso aislado de una niña o de las niñas que están en la casa de acogida, sino que esto es una cuestión estructural que afecta a todas las niñas y que es una situación que está ahí y que ya se volvió tan natural en el país que más embarazos de niñas tienen. Niñas de 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, 14 años y 15 años, ¿no? Entonces, y esto no solamente es algo que está, digamos, ahí como un dato duro, ¿no? Sino son vidas reales de niñas que sufrieron la violencia sexual, que no accedieron a la justicia, que no accedieron al sistema de salud. Y lo que queríamos comprobar con el reportaje era eso, era cómo hay un ocultamiento institucional y un ocultamiento social. Entonces, cuando hicimos esa búsqueda, lo hicimos a través de varias entrevistas, y Luisana les va a contar cómo fue el proceso de investigación y todo, y algunos datos que hicimos una presentación rapidísimo. Lo que refleja es que hay una encuesta que se hizo a raíz del Plan Nacional de Prevención de la Violencia aquí en Ecuador. Son unas estadísticas que la última actualización creo que fue en el 2012, si no me equivoco. No se han hecho actualizadas, pero en esta encuesta lo que habla es de que la mayoría de niñas y adolescentes víctimas de abuso nunca lo contaron, ¿no? Las que contaron, un porcentaje bajo, lo hacen después de muchos años después de ocurrir el abuso. O sea, se guardan el abuso durante mucho tiempo y luego lo cuentan, ¿no? Es por eso que muchos de estos embarazos, las niñas cuando ya saben que están embarazadas es cuando ya la panza se les ve, o sea, cuando ya están de 7 meses, o sea, ya para dar a luz, o cuando, digamos, se les da algo y tienen que ir al hospital porque se van a morir. Entonces, es muy silencioso. Y lo otro es de que un porcentaje muy alto nunca hablan del abuso, o sea, nunca se dice el abuso, nunca las niñas dicen, entonces pasa desapercibido. Y lo que suele pasar en los casos cuando ya hay una niña que da a luz es de que pasa como que nada ha pasado, o sea, es la niña que dio a luz y nada más. Entonces eso lo dicen las estadísticas en cuanto al abuso. Pero en cuanto al parto, nos importaba a nosotros contar muchísimo lo que implica un parto para una niña. Entonces, en el reportaje ustedes pueden ver cuáles son los efectos. No profundizamos en uno de los efectos más fuertes, porque el más fuerte no solo es el físico, sino el de la salud mental, por ejemplo. Pero también vimos mucho el tema del espacio del hospital, o sea, cómo funciona el ocultamiento en los hospitales. Y una de las cosas es que, a pesar de que hay protocolos establecidos para que todo doctor, o sea, no sé si ustedes sabían, yo no lo sabía, sino después de leerlo, todo médico en el sistema de salud, así vayas a atenderte por una amigdalitis, por una diarrea, por lo que sea, tiene que hacerte preguntas para saber, más o menos, preguntas para tamizar si es que puedes haber sido víctima de violencia de género, más aún si es que vas por golpes, no sé, por algo más. Uy, madre, ya, 5 minutos. Para concluir, es muy largo. Entonces, bueno, en el sistema de salud los protocolos no se cumplen y las niñas, en el momento en el que entran, les oculta totalmente su situación de ser niñas y pasan a ser inmediatamente madres. Y eso es lo que contamos en el primer párrafo del texto, que es contar qué implica un parto para una niña, que implica el dolor de parir el hijo de una violación, y qué implica el ocultamiento de ese momento en el que diste a luz y ya no te llamaste por tu nombre, sino te llamaste mamita. Eso es algo tan simbólico que ocurre en todos los hospitales y que lo pasan miles de niños. Entonces, paso el micrófono a Luisana porque ya tenemos poquito. Tenemos una presentación solo para contarles los datos y el proceso. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Luisana Aguilar, como decía, soy periodista de Wambra. Vengo en proceso de trabajar derechos humanos un buen tiempo y bueno, vamos directo al grano.
avancemos porque era, digamos, había una primera parte que era una introducción de qué es Wambra, Ambiental Comunitario, así que avancemos más, por favor. Pasemos, por favor, hasta llegar a la parte que habla de niños. ¿Ya? Ahí estamos. La siguiente puede ser de una vez. Ya, bueno, ya les explicó eso Anita. Bueno, entonces, en primer lugar, para el proceso de investigación que tuvimos para que dé el producto de las líneas invisibles, fue primero revisar precisamente lo que las organizaciones feministas y que trataban estos temas ya habían reportado. Entonces, por ahí había una señal a través de Fundación Desafío, que había hecho el trabajo de vidas robadas, y ellos ya hablaban de esta cifra de 2.000 niñas anuales paren en Ecuador. Ya lo decían en vidas robadas. Y también estos datos que habían los informes sombra ante el Comité de Naciones Unidas, unas recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, que hablaba precisamente de despenalizar el aborto, que hablaba precisamente de esta tensión, de esta preocupación. También habla por ahí de la participación de los niños en las políticas públicas, que es en lo que más le cayeron al gobierno, entre muchas otras cosas. Ya, entonces empezó, digamos, las primeras pistas por ahí. Una vez que se tienen esas pistas, una vez que se tienen esos datos, empezamos, digamos, el tema de la recolección de los testimonios, las entrevistas, justo con esas compañeras, llegar, como decía Anita, a las casas de acogida. Y la otra parte que es la investigación del dato duro, ¿no? Las estadísticas, lo que se tiene, hacer una inmersión en estos datos que son, en un momento son un poco abrumadores, ¿no? Porque uno ve una tabla de Excel así enorme, gigante, y uno tiene que entender esos datos, ¿no? Entonces, sobre todo cuando son estadísticas de salud y no somos profesionales de la salud o no somos algún lado, toca tener al profesional de salud de confianza. Entonces, ¿qué significa tal cosa? Bueno, o sea, sí requiere como de un trabajo de investigación y también de alguna manera empieza uno a generar empatía con esas cifras, a entender que esas cifras, lo que ella decía Anita, entender que esas cifras no son solo eso, son personas, estamos hablando de personas que se están atendiendo, y claro, a partir de ahí obviamente se hace un ejercicio de estar ahí y de entender cada vez mejor esa estadística, y ahí estaban, ¿no? Los 17.448 niñas que en un lapso de 7 años habían parido sus hijos, es decir que hay hay más de 34.000 personas por ahí invisibles. O sea, son las niñas que parieron y que son invisibles con sus respectivos hijos. Y 34.000 por decirlo, porque por ahí también hay embarazos similares, no quiero ni imaginarme lo que significa para las que murieron, bueno, en cifras, digamos así, de muerte materna de niñas, uno diría es bajo, incluso eso también es, uno se mete en las cifras, ¿ya? Lee las cifras, escucha las cifras, se hace empatía con las cifras y también tiene que saber cómo comunicar esas cifras, porque hay como varios criterios de comunicarlas, y eso ya es en un proceso de redactar el reportaje y todo, que no es lo mismo decir 2.000 niñas, no es lo mismo decir 17.448 niñas, que decir el 0,6% de los partos. Eso es lo que representa en los partos generalizados. Si tomamos el universo de partos que hay en un año en el Ecuador, el de niñas representa apenas el 0,6%. ¿Ya? Entonces, ha pasado, compañeras de organizaciones nos han dicho que cuando les han dado sus datos a los asambleístas en otros momentos, porque la incidencia de las compañeras viene desde hace años de estar ahí, dicen, ay, pero por eso tan poquito, o sea, y por eso quieren hacer. De hecho, este reportaje, y es algo que queríamos también ver la incidencia que ha tenido este reportaje, ya, porque las cifras de este reportaje se están repitiendo con mucha frecuencia entre autoridades, entre asambleístas, todo, a pesar que existe una confusión. Suelen decir 2.000 adolescentes embarazadas, no son 2.000 adolescentes embarazadas. Las adolescentes que parieron, ¿ya? Son 60.000 al año. Adolescentes.
contando, bueno, el Ministerio de Salud digamos que cuenta como adolescente desde los 10 años hasta los 19 años, ¿no? Eso hay que entender. Entonces, ahí nuevamente volvemos al ejercicio de empatía. No puedes llamar adolescente a una niña de 11 años. Hay una primera adolescencia en la que todavía se considera niña, que es precisamente entre los 10 y 14 años. Entonces, eso es un criterio muy interesante que lo plantó precisamente Vidas Robadas, al llamar a esta primera adolescencia niñas. Porque nos es muy fácil decir, una embarazada adolescente, cuando conversamos con nuestras madres, con nuestros padres, con la gente común, ¡ay, las guambras locas! O falta de información. O falta de información, o sea, las guambras... No, o sea, pero digamos que hemos sostenido estas conversaciones y nos hemos chocado con esos prejuicios increíbles. Que nosotros nos indignemos porque el vecino, porque la vecina tenga sus criterios es una cosa. Otra cosa es pensar que una niña llega a ser atendida y se topa con ese prejuicio con el funcionario de salud, que se topa con ese prejuicio con el funcionario de justicia. Entonces, por ahí va, digamos, la cosa. Tenemos 17.448 y ¿cuántas atenciones por abuso sexual tenemos en salud? La cantidad es ínfima. Otra cosa que tal vez abonó también a este reportaje, y como también lo explicaba, justo cuando empezamos esta investigación empezó este boom de los abusos, de los reportes de abusos en las escuelas. Entonces hubo la oportunidad de que estaba la Comisión AMPETRA haciendo, en la Asamblea Nacional estaba haciendo su investigación, llamaba a comparecer con cierta frecuencia a las autoridades, y ahí ofrecieron ellos muchos datos. En ese entonces Vaca, el fiscal Vaca Mancheno, él dijo, el problema aquí es la cifra negra, y él admitía que lo enormes que eran las cifras, y que eso no era el problema era la cifra negra. La cantidad que llegaban a sentencias es ínfimo. Entonces realmente sí, o sea, no puedes confiar en una justicia que simplemente no te va a oír, y que es algo que se va revelando y que se va escuchando cada vez más. Han pasado de esa declaración de Vaca Mancheno, ha pasado 1 año y medio. Ha pasado 1 año y medio, y ¿qué ha cambiado? Estamos ahorita escuchando otros casos, estamos hablando de Marta, estamos hablando de Diana, estamos hablando de un montón de mujeres que escuchamos todos los días los casos y que son totalmente revictimizadas en la justicia. Hablamos también, cuando uno, digamos, revisa los documentos, ¿ya? Que eso también es un trabajo de revisarse, de leerse los documentos. Y Ecuador tiene una normativa preciosa para la atención de víctimas a violencia. Uno diría, con esta normativa es una maravilla, pues ya, o sea, si esta normativa, si esta normativa se aplicara, tal vez las cosas fueran diferentes. Pero a pesar de que se supone que los funcionarios son capacitados, se supone que no realmente no es así, o esa capacitación llega muy poco. Decía una misma funcionaria del Ministerio de Salud, a veces entre ellos tomamos pruebas y entre ellos se pasan las respuestas. O hacen estos cursos, hacen cursos online, tratar así como decir, ya vean, les damos como quita la información, y lo que nos dicen es, lo que hacen es coger o sea, hacen trampa, o sea, digamos, hacen porque tienen que y porque esto está registrado y nada más. Entonces, sí, hay un problema de una insensibilidad brutal por parte de los funcionarios públicos, hay un problema de naturalización de la violencia brutal, ¿ya? Que nos ha llevado a que precisamente tengamos unos índices altísimos de embarazo en niñas, de embarazo en adolescentes, ¿ya? Y que sin una opción diferente a la de tenerse hijo y ejercer de buena manera y ejercer bien, porque eso es lo que se les exige, no solo que la ejerzan, sino que la ejerzan bien a esa maternidad. Para finalizar, vamos a ver el video, justo lo que decía, no es el video el que ganó el premio UNP, es el reportaje como tal. El premio que recibimos de la Unión Nacional de Periodistas es precisamente por reportaje en medio digital. Eso nomás quería aclarar antes de ver el video. Ahora sí, por favor, pasemos directo a la página donde estaba. Esa es.
muchísimas gracias. Ahora continuamos con Carolina, quien nos va a hablar sobre un tema igual interesante y que tiene mucha relación. Muchísimas gracias. Sí, yo voy a continuar un poco desde otra óptica la historia que nos están contando ustedes. Sí, como nos contaba Joana, lo que yo les voy a contar esta noche pertenece a una investigación más amplia sobre la aplicación de leyes de delitos sexuales y leyes de familia a madres menores de 14 años. El objetivo de esta investigación era identificar los significados sociales atribuidos a la maternidad que surgen cuando estas leyes son aplicadas. Además, me interesaba explorar los vínculos entre violencia sexual y maternidad. Con esos objetivos en mente, me acerqué a una casa de acogida para madres adolescentes en la que me permitieron revisar los archivos de las usuarias. En esta parte también quisiera comentar con ustedes que en la investigación yo no busqué contacto con las niñas para evitar procesos de revictimización, sino que apliqué más bien lo que conocemos como etnografía institucional. Entonces mis preguntas estaban dirigidas hacia la documentación de las instituciones, hacia las formas de operación de las instituciones y ahí en esa documentación identificar estos significados sociales. El ejercicio era seguir el desenvolvimiento de los casos por las diferentes áreas del derecho que estuvieran implicadas. Esto es, seguir la ley horizontalmente, ya sea si empieza con el acogimiento, si se determina la tenencia, si es que se involucra la fiscalía, si es que después se involucra las puertas de niñez con pensiones de alimentos. ¿Qué pasa con todas esas áreas de la ley que se van involucrando mientras el embarazo y la maternidad van pasando, ¿no? Mientras va pasando la vida? Pero también me interesaba identificar cuáles eran los bagajes culturales por los cuales las demandas de las usuarias de la casa de acogida pudieran estar llenas de significación, para partir desde lo que conocemos como la ley en acción hacia las reformas legales. Esto es seguir la ley verticalmente, ¿no? En las cortes a las que llegan los disputantes, cuáles son las cosas que están intentando negociar y qué es lo que sucede con esa ley que ya ha sido reformada, ¿no? Entonces uno va subiendo hasta llegar al plano más abstracto del documento de la ley. Entonces el ejercicio fue hacer este seguimiento horizontal y el seguimiento vertical de los casos. Pero mientras avanzaba con la revisión del archivo, me di cuenta que había una diferencia significativa entre las adolescentes, es decir, aquellas chicas en edades entre 15 y 18 años, y las niñas, aquellas en edades entre 10 y 14 años, sobre los lugares de residencia previa al acogimiento. En las historias de los adolescentes se podía identificar con más recurrencia que ellas habían crecido en casas y familias que no eran las suyas, mientras que en las historias de las niñas se podía identificar que habían crecido con sus familias de origen, pero presentaban con más frecuencia periodos de acogimiento, reinserción más sostenidos. Me intrigaba esta diferencia entre ambos grupos de edad y el papel que la ley jugaba en la configuración de esta diferencia. Pero me intrigaba más aún el tipo de relación que podría haber entre los lugares previos de residencia de las niñas y adolescentes y el embarazo y la maternidad. Para las adolescentes, haber crecido en una casa que no era la de su familia de origen solía representar haber participado en el trabajo doméstico de esa casa a cambio de vivienda, alimentación y algún tipo de educación, además de haber ido a vivir en la casa de algún pariente o padrino o patrón. En este grupo de edad había historias de adolescentes que habían sido informalmente adoptadas, que habían sido encargadas temporalmente, que habían sido regaladas a otras familias. Pero esto no era ninguna novedad,
¿no? En Ecuador, al igual que en otros países de la región, a lo largo del siglo XX, niñas de orígenes humildes, niñas indígenas y afroecuatorianas han sido criadas bajo distintas formas de circulación infantil. Es esto de irse de una casa a otra, ¿no? Hacia finales del siglo XX, estas formas de circulación incluían las familias extendidas, los vecinos, las redes de cuidado, padrinazgos y las instituciones de protección. Entre estas formas de circulación se incluían la consignación, esto hasta los años 60 más o menos, que era cuando yo como padre o madre o pariente de ese niño no tenía la posibilidad de mantenerle, entonces le iba y le daba en una casa para que le críen ahí a cambio de trabajo doméstico. Esa categoría se cambia a finales de los años 60, pero se mantiene en las custodias, las guardas y las guardas remuneradas. Entonces, la figura de colocación cambia, pero la práctica de la colocación no cambia. Además de esto, hay la colocación familiar y la adopción, que hasta los años 90 podía ser temporal, informal y con menor recurrencia en la adopción definitiva, además de los acogimientos institucionales. Entonces, lo que nos cuentan los expertos en estas prácticas de circulación es que estas están cargadas de significados culturales, tanto para los grupos de origen de las niñas como para las interacciones interculturales y relaciones entre clases sociales. Asimismo, son configuradas por el género y la edad. Uno de los vehículos que posibilitó la circulación de niñas a lo largo del siglo XX hacia otros grupos socioculturales fue el trabajo doméstico, ¿no es cierto? Y a ese trabajo doméstico se le adjudicaban varios valores, como un valor simbólico, un valor económico y un valor sentimental. Entonces, estos tres valores distintos estaban en conjugación para que la circulación de niñas en base al trabajo doméstico fuera posible. ¿Qué quiere decir esto? Si es que yo iba a recibir una niña que no era mía, algo bueno debía pasar para mí, ¿no es cierto? En el valor simbólico, lo que nos dicen antropólogos e historiadores como Kim Clark o Eduardo Keckman o otro que trabaja bastante este tema de circulación, es que las familias que reciben a los niños se beneficiaban simbólicamente porque era una forma de demostrar que pertenecían a una clase social más acomodada, ¿no es cierto? Además de beneficiarse de todo el trabajo que la niña hacía para el hogar, ¿no es cierto?, en el trabajo doméstico. ¿Qué pasaba con mi investigación? Y bueno, y esto, como les decía, el foco de mi investigación era la convergencia entre maternidad en niñas y reformas legales. Entonces empecé a revisar la normativa sobre el trabajo doméstico infantil y en esta revisión identifiqué que la circulación en base al trabajo doméstico fue regulada por una legislación paralela a lo largo del siglo XX. Entonces, una hebra de esta legislación paralela reforzaba nociones de la familia biológica nuclear a través del valor sentimental de la niñez al interior de los hogares de origen, mientras que otra hebra reproducía jerarquías basadas en el género, la clase, la raza, la edad, a través del valor económico y simbólico de la servidumbre. Esta legislación paralela se convierte en una especie de bisagra que regula a través del trabajo doméstico de las niñas estos distintos valores atribuidos a la niñez. Mientras el Código de Menores resaltaba el valor sentimental, en el Código del Trabajo se mantenía el valor económico y simbólico de las familias que recibían. Y que de alguna manera parece, y esta es una de las hipótesis y de las interpretaciones, es que permitía que entre distintos sectores sociales se dieran intercambios. Es decir,
y esta es una categoría que yo le pido prestada a Andrés Guerrero, una forma de reciprocidad desigual, ¿no es cierto? El balance entre estos valores, el económico, el simbólico y el sentimental, atribuidos a la niñez, crearía una serie de movimientos en los que la gente gana y pierde, lo que es parte de la circulación infantil. Estos estudios sobre circulación en América Latina han mostrado las formas en las que la circulación de niños y niñas contribuye también a la circulación de bienes, de servicios, de dinero, de compromisos, de relaciones entre distintos grupos sociales, entre distintos grupos culturales y entre distintas clases sociales. Las niñas en trabajo doméstico, al no recibir un salario como empleada y tampoco ser adoptada, que es una categoría indefinida, ¿no es cierto?, reprodujeron a través de su trabajo un tejido social estratificado, basado en estas líneas de género, edad, clase, raza. Las familias recibientes se beneficiaron económica y simbólicamente, ¿cierto? Pero las familias de origen también pudieron aliviar los costos de reproducción de la vida y de la crianza. Y a las niñas se les ofrecía la posibilidad de supervivencia. No vamos a romantizar el trabajo doméstico de niñas, sabemos las condiciones en las que este trabajo doméstico se daba, sabemos las razones por las cuales se prohibió finalmente el trabajo doméstico puertas adentro para menores de 18 años de edad. Lo que sucede después de un largo ciclo de reformas sobre trabajo doméstico que empieza recién en el año 92. ¿Sí? Entonces, estas reformas empezaron con una serie de episodios de tráfico de niños en los años 80. El movimiento de defensa de los derechos de la niñez empujó la reforma de adopción internacional, que después se hizo una ley, que después se incorporó en el Código de Niñez del 92. Y en el Código de Niñez del 92, el Código de Menores del 92, se incorporaron también las guías de la Convención de los Derechos de la Niñez, ¿no es cierto? Es un momento hito en la regulación, en la legalidad sobre la niñez. Sin embargo, cuando yo empecé a revisar los debates que se dieron en el Congreso, los proyectos de ley, los proyectos que se presentaron, el veto de los presidentes y de todos los miembros que fueron parte de este debate legislativo para la reforma del Código, nunca dijeron nada sobre trabajo doméstico. Y en el Código, si ustedes revisan, la sección sobre trabajo doméstico infantil no existe. Se retoma después, hacia finales de los años 90, con la reforma del Código de Trabajo, ¿sí? En la reforma del 97, lo que se hace es estipular al trabajo doméstico como un trabajo. En la adolescencia se incrementa la edad mínima de trabajo. Ahí sí se estipula que se le debe pagar a las menores el trabajo doméstico. Y al final ya de este ciclo de reformas, se les garantiza a los menores en trabajo doméstico los mismos derechos como la jornada laboral. Acuérdense ustedes que la jornada de trabajo doméstico era un día de vacación cada 15 días, ¿no es cierto? Todo el día. La jornada nocturna, que en realidad en Ecuador había sido regulada desde 1929 para menores, con excepción del trabajo doméstico. Entonces, toda esta serie de excepciones de trabajo doméstico se regulan en este ciclo de reformas, ¿sí? Pero lo que pasa en el Código de Trabajo del 2006 es que se libera al empleador de las obligaciones que tenía hacia sus empleados menores. Si es que en la regulación anterior se le obligaba al empleador y se le decía, usted está, empleador, obligado a que este menor sea educado, tiene que darle educación a este menor que trabaja para usted.
En el Código de Trabajo del 2006 se le dice el empleador solamente tiene que no estorbarle al niño para que el niño vaya a estudiar. Ese es el derecho del niño de acceder a educación. Pero ¿quién le garantiza al niño educación? Bueno, entonces en ese momento, desde principios del 2000 hasta el 2010, las cifras sobre niñez nos indican que el porcentaje de niños y adolescentes viviendo bajo la línea de pobreza y en pobreza extrema se redujo notablemente y se incrementa notablemente el acceso de los niños y adolescentes a educación. Entonces estos tres elementos, la prohibición del trabajo doméstico, mayor acceso a educación y la reducción de la pobreza no tienen sentido con el incremento del que ustedes están hablando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Aquí, y ya con esto voy a tener que terminar rápidamente. La siguiente, por favor. La T. Ahí. Una más. Ahí. Entonces, ustedes ven, esta es la tasa específica de nacimientos de nacidos vivos en madres adolescentes de 15 a 19 años, lo que ustedes nos estaban contando, ¿no es cierto? Ustedes ven desde el año 99 hay un pico, lo que nos podría indicar una específica relación con la pobreza. Tiene sentido, ¿no es cierto? Es un momento de crisis económica aguda y decimos el embarazo adolescente está relacionado con la pobreza. Aquí está, en el 99. Es el pico más alto desde el año 90, ¿sí? Pero a partir del 99 se va reduciendo paulatinamente. Esto podría estar vinculado con la regulación del trabajo doméstico, que exige ya que se les pague a las empleadas, pero también con la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva enfocada en adolescentes que se institucionaliza a finales de los años 80, ¿no? ¿Y qué tienes? A partir del año 2005 hay otra vez un pico. Y es ese pico lo que empieza a subir desde el 2005 hasta el año 2012, lo que no tiene sentido con las cifras de reducción de pobreza y de incremento de acceso a educación. Algo similar pasa con la tabla específica de las madres niñas, ¿no? De 10 a 14 años. Ustedes pueden ver, en 1990 había cierta incidencia, pero se da un pico sumamente evidente a partir del año 2005, ¿no es cierto? Entonces, es ese comportamiento de la tasa de nacimientos lo que a mí me llama la atención notablemente. Y lo que yo propongo como interpretación es que al regular el trabajo doméstico infantil y finalmente prohibir el trabajo doméstico puertas adentro, se desmantela uno de los circuitos de circulación que permitía la supervivencia de niñas, sobre todo niñas, ¿no es cierto?, de orígenes humildes. Ahora, hay otras cifras específicas que ya no me va a alcanzar el tiempo para contarles, pero que nos dan pista de que el lobby que se hizo en los años 90 por mantener el trabajo infantil como prácticas culturales permite que no sea en sectores indígenas y rurales donde está la mayor incidencia de embarazo adolescente, sino es en chicas y niñas que se autorreconocen como mestizas en provincia, en Guayas, Manabí y Pichincha. Este comportamiento es distinto a lo que pasa con las niñas menores de 12 años. Las provincias de mayor incidencia son Esmeraldas y las provincias que están en el oriente. Lo que nos diría es que hay ahí otra cosa que está pasando, otra cosa que podría quizá estar relacionada con los conflictos ambientales, territoriales, económicos que pasan en esas provincias. Yo les voy a dejar con eso, que lo vayan digiriendo poco a poco y hablamos otro día.
o después. Muchísimas gracias, ha sido sumamente interesante, el tiempo se nos fue volando y ahorita pues vamos a continuar con otro tema también sumamente interesante que es el tema de la niñez vinculada con el sistema penitenciario. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Yo, a diferencia de las compañeras que presentarán su trabajo, más que presentar, digamos, un trabajo o reflexiones acabadas, les voy a presentar primeras reflexiones y, digamos, preguntas que nos surgen dentro del marco del colectivo y dentro del espacio de guaguas que tenemos, digamos, con el colectivo, donde acogemos a niños, niñas y adolescentes de mujeres de familias que están vinculadas al estado penal y penitenciario por la participación en el microtráfico de drogas de las mujeres principalmente. Esto. Entonces, por una parte, como preguntas y reflexiones que tenemos desde el espacio y también primeras preguntas que tenemos desde la investigación de acción que estamos llevando a cabo. Y ojalá no sea demasiado general, porque como dice tal vez se ha hablado mucho del colectivo, pues digamos lo que es. En primer tiempo voy a volver sobre el contexto macrosocietal en el que se encuentran estos niños y estas niñas, partiendo de la primicia también de que, como tú lo decías en la introducción, como grupo social y desde la sociología también están impactados, aunque de manera diferenciada por su condición particular, por estas dinámicas generales, digamos. En la segunda parte ya acercarnos más a la infancia y a su condición, a su situación dentro de este marco, y luego ver un poco lo que significa la agencia y la construcción de roles de género ahí. Y tal vez nos podrá ayudar el compañero Andrés Cuñejes, porque tenemos problemas. Entonces, para volver sobre el contexto macrosocietal, creo que es importante ya volver a los años 90, porque pasan muchas cosas en el contexto de ya una neoliberalización fuerte de la sociedad ecuatoriana, y donde ya las redes del comercio informal empiezan a ser lo que nosotros llamamos en el colectivo, colonizadas por el microtráfico de drogas. El comercio informal que se desarrolla en los barrios como de la migración interna, de lo que vienen digamos, de las provincias hacia Quito, y que se desarrolla este comercio, digamos, en la calle de venta de caramelos, de cigarrillos, pero también el robo, digamos, en la calle. Ya empiezan a ser colonizadas por el microtráfico de drogas, y muchísimas mujeres empiezan a ver en el microtráfico una alternativa muy viable de trabajo, en el sentido que es un acceso más fácil al dinero y más rápido. Y eso es muy importante en el sentido de que estas mujeres que son empobrecidas, racializadas, no siempre desde la perspectiva de la interseccionalidad en el contexto del neoliberalismo, de este proceso de neoliberalización, son mujeres también que son cabezas de hogar, jefas de hogar. Ya no hablamos de la familia, digamos, de raigambre burgués, que tiene como que la madre, el padre y los hijos, las hijas, sino que son familias que están constituidas en redes, y los nudos de estas redes, digamos, son las mujeres, las madres, las tías, las abuelas, incluso como vecinas, ¿no? Gente, como, digamos, esta red muy amplia, pero fundamentalmente sostenidas por estas mujeres empobrecidas. Entonces, familias fundamentalmente matrifocales, ¿no? Paralelamente, digamos, a este proceso de decolonización, digamos, por el microtráfico de drogas, vemos un desarrollo muy importante de los estados penal y penitenciario, ¿no? Que viene a hacer con la guerra de las drogas, la guerra contra las drogas, impulsada por Estados Unidos en la región de Ecuador y en los países vecinos. Ahí, estas mujeres que empiezan a meterse, digamos, en el microtráfico son las que van a ser encarceladas. Si observamos desde esta fecha y hasta ahora, digamos, con unas pequeñas variaciones, pero globalmente con un crecimiento exponencial de las mujeres encarceladas, por la definición, digamos, de un nuevo perfil punible que ya no solo es el ratero justamente de estas redes del comercio informal, que describió mucho el investigador Eduardo Gilman, sino la mujer, digamos, que se encuentra en el último eslabón de la cadena del narcotráfico de drogas,
y que son masivamente encarceladas. Ahí Rosa del Olmo habla muy justamente, digamos, de guerra contra las mujeres en vez de guerra contra las drogas. Eso es lo que nos lleva, para terminar la primera parte, a lo que también vimos en el colectivo, a una crisis de reproducción de las familias, en el sentido de que estas mujeres que sostienen redes gigantes, ¿no?, de hijos, hijas, niñas, niños, adolescentes, que son suyos o no, pero digamos que cuidaban y criaban, se encuentran encarceladas por tiempos alargados, y por eso se vuelve imposible la reproducción de la familia en el sentido más material, de que se vuelve imposible, digamos, la reproducción de generación entre generación, las condiciones materiales para esta reproducción. En este contexto general, que ojalá logre explicar, podemos pasar ya como a la infancia, digamos, la condición de la infancia en este mismo marco, y otra vez podemos volver, digamos, desde a los años 90, como decía la compañera, ¿no?, que es un periodo muy importante, no sé, de florecimiento de la legislación en torno a la niñez, desde la ratificación del Código del Convenio de los Derechos del Niño hasta la reforma del Código de la Niñez en Ecuador en 92, y luego también con el gobierno de la Revolución Ciudadana, la implementación, la creación de muchas instituciones, digamos, que se crean para la supuesta protección de estos nuevos derechos de los niños y las niñas. Claro, el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derecho, y aceptó, digamos, para su supuesta protección integral. Ahí vuelvo sobre un poco el mismo problema que planteaba la compañera antes, de por qué esta supuesta protección integral y este desarrollo impresionante de instituciones, digamos, para proteger a los niños, niñas y adolescentes no se refleja para nada en la infancia con la cual nosotras trabajamos. Más bien el contrario, ¿no? Y ahí pensaba yo en Rita Segato también, cuando se plantea la introducción del libro de la guerra contra las mujeres, porque hay un montón, a pesar de que hay un montón, digamos, de derechos acordados a las minoridades, queda un montón de gente afuera, más minorizada y más marginalizada, digamos, del sistema legal. Pasa un poco lo mismo con los niños y los niños y las niñas, y ahí lo puedo explicar también a través de un ejemplo muy concreto. En 2008 hay un programa que se llama Ecuador sin niños y niñas en las cárceles, que es impulsado por el entonces vicepresidente Lenín Moreno, y que prohíbe la presencia en las cárceles, dentro de las cárceles, de niños y niñas mayores de 3 años. Eso provoca una separación muy brutal entre los niños, las niñas, los adolescentes y las madres, digamos, que dentro de todo podían cuidar, criar a sus niños ahí adentro, dentro de un espacio de contención, ¿no? Estos niños que ya se quedan fuera de la cárcel con el pretexto de protegerles, y digamos, la protección integral de los niños, se quedan muchas veces en la calle, muchas veces también en instituciones de menores, pero observamos que en el Estado ecuatoriano, que podemos llamar, creo, familiarista, en el sentido que se corta un peso enorme sobre las familias en torno a la crianza y el cuidado de la niñez, pues estos niños se encuentran en la calle y quedan fundamentalmente desprotegidos y despojados, ¿no? Y además como que digamos que se desmiembra la familia. Esto. Y otra, ahora tal vez podríamos pasar el video, porque hay otra, digamos, en 2014 se implementa el nuevo sistema penitenciario, y hay el traslado de la cárcel del Inca, el traslado de la cárcel de mujeres que está en el Inca hasta la Tacunga, y esto significa otra vez una separación muy abrupta entre los niños, las niñas y las mujeres. Eso es un video de está ahí por ahí mismo, pero ese es ese. ¡Que las están llevando todas! ¡Se están llevando todas! ¡Nos suelen a sentenciar!
que ir después. Bueno, entonces para terminar también sobre esta segunda parte, ¿no? Hay una investigadora española, Ángela Fernández, que habla en este contexto justamente de los niños y las niñas, dentro de la cárcel, de ambiente generacional, haciendo referencia en el digamos, concepto de Bourdieu, pero ya tomándolo al revés, ¿no? Es como que ya en este... que en este caso es la escasez de recursos con todo lo que ello conlleva, lo que hace que las siguientes generaciones comiencen sus vidas situados en los estratos los más desfavorecidos socialmente. Y aquí queda claro, digamos, que quedan sin familia, que es la única que les sostiene, sin madres, y sin Estado tampoco, que está atrás para poder, o sea, que está sin respuesta. Okay. Ahí pasa la transición a la tercera parte, y tal vez hablar un poco de agencia de los niños y las niñas, justificar un poco el término que yo había puesto en el título de autonomía forzada, en el sentido de que cuando hablamos de agencia, también desde la nueva sociología de la infancia solemos pensar que es una agencia dentro de todo bonita, ¿no? De poder como desplegar estrategias, de estar con un grupo social, de hablar con otros grupos sociales dentro de sus entornos. Vemos que, claro, algo que puede parecer muy bonito, pero en este caso preciso, en el caso de lo que hablamos hasta ahora, es una agencia muy forzada, y hay que también volver a considerar al niño como un niño que necesita ser cuidado, que necesita ser criado por personas, que ahí queda totalmente despojado, desprotegido, ¿no? Y muy vulnerable a un montón de violencia que ya vimos varias veces, y voy a seguir hablando, pero bueno, es una anatomía muy forzada, digamos, esto. Entonces, yo creo que estos niños, claro, se empiezan a criar y, digamos, empiezan a desarrollar la agencia, pero en el contexto de lo paraestatal. Vemos que quedaron fuera del marco legal, digamos, de la sociedad de acumulación capitalista, y ya se quedan en el lugar de la fuera, digamos, donde no pueden tener acceso a derechos, y en este ambiente tienen que desarrollar estrategias de supervivencia, de sobrevivencia para poder crecer y tal vez, bueno. Bueno, iba a hablar un poco también de la circulación infantil, ¿no? De la cual hablaban antes, que también María Sandoval había hablado de nomadismo de los niños que pasan de casa en casa en la familia, de la madre a la abuela, a la institución de internamiento, a la calle, y esto sin fin. Y en estos momentos también aprenden a hacer un montón de prácticas que puede ser guardar, como algo que vemos todos los días, digamos, en el espacio, guardar la plata que le da la mamá o la persona que le cuida, que son 50 centavos para comprarse cordones, hasta robar en la calle. También aprender a conocer y a desarrollar estrategias en torno a la caridad, ¿no? Aprender a hablar con la gente en la calle para recuperar cosas para poder sobrevivir. Pero también creo que en este momento es cuando aprender también es un aprendizaje de la posición en la cual la sociedad les pone, ¿no? Como que el lugar de lo paraestatal, y un aprendizaje de que tu posición nunca va a ser como, o sea, como una reproducción, pero ya no en el sentido de más, sino esto. También algo bonito, pero que no voy a desarrollar, era pensar, claro, lo que tú dijiste, y pensar la infancia desde lo relacionado en el sentido de que por su misma condición de niños, digamos, no pueden andar solos y moverse solos, y ahí empiezan a desarrollar un montón de estrategias de cooperación, y muchas veces entre ellos mismos, ¿no? Esto, algo también que nos marcó mucho la intención, me dice si tengo que... 2 minutos. Ya. Era lo de que estos niños y estas niñas justamente quedan muy vulnerables ante la violencia sexual, y esto es lo que no dejamos de ver y estamos reflexionando cómo actuar, pero en este caso son estos niños y estas niñas indiferenciadamente, ¿no? Son como cuerpos feminizados que quedan un poco a la merced de la gente que quiere ejercer también su masculinidad. Tal vez no se puede desarrollar esto después, no sé. Pero también, volviendo otra vez a pensar con Rita Segato, de pensar a la masculinidad como algo que se gana, ¿no? No es algo que está de hecho, como claro, un hombre tiene que accionar o actuar para mostrar que es hombre, pues estos cuerpos están a disposición de ellos para poder ejercer una masculinidad, demostrar al resto de que son hombres. Y algo muy impactante que pasa en el espacio cuando hubo todo el conflicto en la frontera norte, ¿no? Con el macho y el secuestro de los periodistas,
pues un niño trabajó muchísimo para que todos los otros niños y las otras niñas le puedan llamar el guacho. Y eso dice mucho del modelo que tiene el hombre de la masculinidad, pero también de la posición en la que la sociedad puso al niño, ¿no? Como que ya otra vez lo que decía antes del lugar de lo paraestatal. Está fuera y el único modelo que tiene, digamos, para poder recuperarse, para poder mostrar que es vivo o que es alguien que es hombre, es este modelo de un hombre tremendamente violento que ejerce, digamos, un poder muy arbitrario sobre cuerpos de otros, una violencia muy mediatizada para poder afirmar su masculinidad y afirmar su vida. Eso fue muy impactante, pero bueno, esto. Y para terminar ya con las niñas, tal vez, habría muchas cosas que decir, pero también para cerrar un poco el círculo y la ponencia, está claro yo que estas niñas desde muy temprana edad están aprendiendo ya a ser madre, ya no están tanto otra vez en el sentido de parir, aunque también son niñas que ya son adolescentes, sino niñas cuando paren. Y en el sentido de cuidar del otro, de cuidar al hermano pequeño, de cuidar a la hermana pequeña, de hacer, o sea, el trabajo doméstico, etcétera, todo lo que permite al final esta reproducción de la familia, ¿no? Que estaba puesta en crisis ya al inicio, como lo explicaba al inicio, y al final asumen dentro del marco de la servidumbre de las mujeres el rol de las mujeres que ya están encarceladas por tiempos ya alargados, ¿no? Están reemplazando desde el rol de mujer a personas adultas que ya no están. Y eso. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la pregunta. ¿Qué hacer con las nuevas masculinidades? Buenas noches, mi nombre es Jorge León. Yo soy educador popular. No estoy muy acostumbrado a hablar durante 15 minutos, para mí es muy largo. Yo solo quisiera reaccionar un poco a lo que están planteando y también ubicarnos. En este momento se está haciendo una reforma al Código Integral de la niñez y adolescencia. Hay propuestas que plantean bajar la edad de imputabilidad para los niños y niñas. Se pueden ir presos, ¿no? Se está planteando también mayor mecanismo de control y que la ley obligue a niños y niñas a que obedezcan a los padres y a las madres. Hay grupos de padres que están planteando que las mujeres, las madres, presenten facturas. Estamos en un momento, lo que hemos vivido la semana pasada en Ibarra, el tema de también de los estallidos de xenofobia y la posición o mecanismos de respuesta del Estado tengo la sensación de vivir en un estado de guerra. Un Estado que supone debe cuidarnos, está contra nosotros, ¿no? Entonces en este momento ya se han visto que está planteando la pena de muerte. Y también aquellos hombres que han ejercido violencia sexual, ¿cómo se llama? No me acuerdo, para que la pena no se descargue. Tratando como que si solamente se podemos violar con el pene. Entonces sí es una sensación así de, después de escucharles a ustedes mucho más. Entonces en este marco, quienes hemos generado desde la educación popular un intento de reflexionar con respecto al tema de cuál es el papel de los hombres. Entonces esto es una experiencia, les voy a comentar un poco la experiencia que hemos tenido de talleres con hombres, enfocado a sectores urbanos populares, a sectores rurales, porque son aquellos hombres que tienen menos posibilidades de hablar sobre estos temas. En estos espacios ustedes tienen la posibilidad, en aquellos no lo tienen. Entonces he trabajado con policías, con militares, y esta es un poco la experiencia que quisiera comentar, ¿no? Entonces, ¿por qué trabajar con hombres? Eso sí tenemos que reconocer. Nuestra apuesta de trabajo viene desde el feminismo y las reflexiones que hemos hecho con respecto al enfoque de género. Lo reconocemos y lo reivindicamos. La otra es que debemos ser sujetos participativos en el tema de la igualdad. No podemos seguir estando atrás o mirando lo que le pasa a las mujeres, porque también nos afecta a nosotros.
ocupamos la mayoría de los puestos de poder, tanto en el gobierno, en el Estado, en las universidades, estamos ocupando esos espacios. Debemos desaprender el patriarcado y el ejercicio del machismo, que lo podemos hacer explícitamente o implícitamente. Ahora en la academia cada vez aparecen nuevos conceptos y ahora habla del micromachismo. Ni terminamos de hablar sobre el machismo y aparecen otros conceptos. Habría que cambiar los contenidos, las actitudes y las prácticas. Y también generar nuevos procesos, no modelos. La idea no es cambiar a un modelo por otro. El modelo de las nuevas masculinidades. Apareció como en el mercado, las nuevas masculinidades. Entonces nosotros estamos planteando que hay que trabajar el género con los hombres. Y que eso sea un proceso también de reflexión interna que nos permita generar nuevos procesos. No hablamos de modelos, no hablamos de nuevas masculinidades. Es una cosa interesante, podemos ampliar después de eso. Y también la estrategia para sumar a nuevos hombres en este tema de la lucha contra la sociedad inequitativa. Nuestros compromisos: trabajar en el tema de igualdad, trabajar en el tema de salud sexual y salud reproductiva, en el tema de violencias. Nosotros estamos impulsando una campaña que se llama Lazo Blanco, Hombres Libres de Violencia, con talleres, no con conferencias, no con estos espacios que son interesantes para reflexionar sobre estos contenidos, pero a los hombres nos falta mirarnos hacia adentro. Y también el tema de salud sexual y salud reproductiva. Bueno, este es el tema del contexto social. Ubicamos que las razones de las violencias son estructurales. No decimos que somos malos los pobres hombres, que estos son malos porque han aprendido valores negativos. No, planteamos la estructura, el poder y unas razones por las que hemos aprendido estos procesos. Y también hablamos del patriarcado, que ustedes ya deben saberlo de memoria. Voy a avanzarlo más rápido porque estamos en un apuro del mercado, 15 minutos. Características del patriarcado, sexismo, androcentrismo. Estos son contenidos que trabajamos con los hombres, pero no con estas palabras que te asustan, ¿no? Sino reflexiones con respecto a cómo se viven esas formas diariamente. Lo que sí, no es. Vea, no sé qué pasó. Se adelantó demasiado. Después de eso, no va a ser nada. No. Bueno, ahí podemos empezar. Entonces, pero esto lo juntamos también con el tema del adultocentrismo, ubicar a los niños como menos capaces en relación a la imagen de adultos y adultas, ¿no? Entonces ahí lo ubicamos en esa relación del adultocentrismo. ¿Qué significa ahora ser hombre? No ser mujer, no es la presentación, pero bueno. No ser mujer, no ser homosexual, ahí déjenme. No ser homosexual, la relación básicamente es en cuanto a cómo yo como hombre tengo que ejercer poder sobre los demás, ¿no? Ese es el dibujo que nosotros utilizamos, básicamente sin los textos. Y la reflexión que se hace con respecto a esto, por ejemplo, este es el pene, y alrededor del pene, todas las demás espacios de relación y mirada que se tienen con las otras personas, con las mujeres, con el mundo, con el trabajo y con el deporte. Entonces esta es la reflexión que planteamos como un modelo hegemónico de masculinidad, ¿sí? A partir de esa reflexión. Pero también ubicamos otras formas de ser hombre que no corresponden a este modelo, se plantean como fisuras. Entonces, si podemos avanzar, ¿cómo se genera esto? ¿Cómo los niños y niñas, los niños en este caso aprendemos este modelo desde que nacemos? Entonces, desde que nacemos, por ejemplo, una vez se presentó un caso cuando una mujer o una familia recibe la noticia de que va a ser mamá o papá. Cuando se dice que es niña, dice, oh, qué pena, es una chancletita. Cuando dice que es un hombre, qué felicitaciones, y además si es el primero. Entonces, desde que nacemos los niños ya tenemos esa mirada de que
debemos responder a este modelo que lo mirábamos, ¿no? Entonces el color del azul, el color celeste, ustedes deben conocer ya todo eso, ¿no? Entonces, Rosarito una vez nos contaron una experiencia en un hospital que a un macho, a un niño, le vistieron de rosado y la forma como lo manejaron era con mucho cuidadito, a pesar de que era niño. Y una niña la vistieron de celeste, no sé, ya me confundí, creo que de los colores. Pero ese es el mecanismo que se tiene en la socialización de los niños, desde que nacemos. Entonces, desde que nacemos, desde que estamos en el vientre, ya tenemos una significación. Entonces, pasamos en la familia, también en la familia podemos tener esos mecanismos de control, ¿no? Entonces, no sé, ustedes deben, la experiencia que ustedes tienen con sus hermanos, con respecto a cómo debe comportarse un niño dentro de una familia. Entonces, la presión es permanente. Hay presión, porque hay una exigencia, porque tienen que demostrar, como ya lo dijeron aquí, demostrar que son hombres. Entonces, por ejemplo, uno de los mecanismos súper eficientes para esa socialización y control son juegos y juguetes, ¿no? Entonces aprendemos ahí, ustedes ven, es divertido cuando ven a hombres de 40, 45 años jugar y divertirse y reconocer que es en el juego que también han aprendido ese modelo que vimos hace un momento, ¿no? Entonces, los hombres están forzados a hacer juegos como cuáles, por ejemplo, ustedes deben saber. La lucha o el fútbol, sobre todo es el fútbol. Y los padres y las madres los forzamos a que, por ejemplo, ya a mí nunca me gustó el fútbol. Y mi papá y mi mamá me forzaron a entrar al equipo de fútbol de sexto grado. Duré creo que 2 juegos, de ahí me retiré. Pero hay la presión social ahí, entonces yo tenía que responder a esa presión social. Los juguetes. Entonces, por ejemplo, una vez yo le regalé a mi hija un juego de Legos y un camión. ¿Qué creen ustedes que dijo el abuelo? ¿Qué creen ustedes? Machona, carichina. Entonces, a un sobrino mío yo le regalé, por ejemplo, una vez una muñeca negra de trapo. ¿Qué creen que le dijo mi hermano? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es eso? Y casi me lo bota por la cara. Entonces es en la familia un mecanismo permanente de control y de presión a quienes somos hombres para poder responder a ese macho castigador que en ocasiones se plantea. No es fácil ser hombre dentro de una familia y ser único peor. No, por si acaso, no estoy justificando en absoluto, estoy mostrando una de las cosas que hemos aprendido en estos espacios. Es que una forma para que los hombres cambiemos de actitud es entender las causas de por qué actuamos así. No solamente ver lo terrible de nuestra actuación, sino las causas por qué actuamos. Entonces ustedes ven, cuando se dan estas reflexiones a policías o a militares, hacer clic. No sé si ustedes se dieron cuenta. El tema de tomar conciencia, una cosa también que hemos aprendido en estos procesos, que es importante que las personas, en este caso los hombres, tomen conciencia. Somos inconscientes. Este proceso de socialización es tan natural que creemos que es normal. En la familia aprendemos que papá le golpea a mamá y como nadie dice nada, entonces es normal. Papá le pega a mamá, nadie reclama, nadie dice nada. Entonces yo desde los 10. Ya. Familia. Entonces en este proceso de juegos, de presión, pasamos también a centros educativos. Los centros educativos son otra institución que socializa a los hombres de forma de presión. Yo me sentí que como era hombre tenía que conquistar a mis compañeritas, porque si no lo hacía mis compañeros me decían hasta homosexual, no, maricón. Entonces hay un espacio de la escuela, por ejemplo, el patio, un sitio donde los cuerpos de los hombres están presentes y deben estar en el juego, porque si no también reciben presión y reciben castigo. Los centros educativos, las universidades, estos espacios donde ustedes están también deben ser y están presentes esos mecanismos también de control y de presión. Las iglesias, yo no he visto una monaguilla hasta ahora, son los monaguillos. Entonces, sacerdotes hombres. Imagínense, desde que yo he nacido he visto ese imaginario en todas esas instituciones.
por suerte pude entrar en estos espacios de género donde pude reflexionar, me dieron duro, me dieron depresiones por meses, pero luego lo pude superar. Entonces son todos en lo cotidiano, ¿no? Los centros educativos, las iglesias. En este momento, por ejemplo, hay algunas monjas o mujeres dentro de la iglesia que están pidiendo ser también, no sé cómo se llaman, sacerdotisas, y no están siendo escuchadas. Entonces son todas instituciones en que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, donde esta imagen terrible del macho nos está persiguiendo. Entonces en ese sentido es súper importante entender las razones de por qué los hombres actuamos o asumimos actitudes de violencia. Porque como decían por ahí, nosotros tenemos que pelearnos para mostrar esto. Porque un hombre que no se muestra como esto es considerado o mujer o gay. Por ejemplo, en el colegio uno de los peores insultos es que te digan maricón. ¿Por qué? Porque un hombre es penetrado y es parecido a una mujer que es penetrada. Entonces es terrible, no puede ser posible hacer eso. Entonces, estos modelos, en estos grupos que ustedes planteaban, por ejemplo, yo trabajé en un centro de adolescentes de infractores y ese es el modelo de supervivencia. Entonces pasamos, en el trabajo también es otro espacio de socialización de los hombres. Tenemos que conquistar a la compañera, porque si no otra cosa, somos máquinas sexuales permanentes. ¿Sí? La imagen de conquistar, y no sé, sería un espacio también para poder reflexionar, como somos los hombres en este modelo, conquistadores, un pene parado todo el día, queremos a las mujeres para violarlas, puede ser una justificación de lo que está pasando ahora con respecto a este tema de la violencia sexual. No lo tengo claro, esa es una posibilidad de reflexión. Sí es importante plantear que no todos los hombres responden a eso. Hablábamos de las fisuras, y estos hombres que no responden a este modelo no la pasan bien, porque por ejemplo son aquellos hombres homosexuales que no responden a este modelo. En este momento la Iglesia Católica está impulsando su rechazo total. No es normal, es anormal. U otros hombres que no lo quieren cumplir de esa forma, entonces somos rechazados. Hombres que no beben, hombres que no hablan de las mujeres como objetos sexuales, no entran en estos grupos de socialización de hombres. Pueden llegar a estar en soledad. Es complicadísimo. Cuando uno entra a estas reflexiones, significa también que debe asumir un nivel de responsabilidad. Por favor, tampoco es que estamos hablando de víctimas. La responsabilidad para cumplir eso, pero no es fácil. Yo conozco compañeros, he tenido que hablar por teléfono, aquellos compañeros que han participado en estos talleres que dicen que no tienen con quién hablar, no tienen la posibilidad de hablar con otros hombres y otras mujeres les tienen miedo. Entonces, ¿hacia dónde voy? Por un lado, este tema no hay tiempo. Por un lado, creo que sí sería importante plantearse la posibilidad de que se abran estos espacios para los hombres, para que nos demos el tiempo para reflexionar sobre esto, asumamos un compromiso para enfrentar las violencias, no solo la sexual, las violencias. Es terrible lo que he escuchado hasta ahora, y yo digo, por eso digo, estamos en un estado de guerra contra todas las personas que no tienen poder, niñas, adolescentes, mujeres empobrecidas. Pero también es necesario que asumamos un nivel de responsabilidad a los hombres. Estos últimos meses me da una vergüenza ajena con respecto a la forma de responder de los hombres con respecto al tema de la violencia sexual. ¿Para qué se fue? Si no los conocía, ¿para qué fue? La forma de vestir y todo eso. Pero bueno, en general sí me parece súper importante abrir espacios de diálogo, talleres, que nos den el tiempo, no esta presión del no, apúrense para terminar, y poder también generar una acción, y aquí entramos en una reflexión con las compañeras, no pública. El liderazgo de estos espacios de defensa de los derechos de las mujeres es de las mujeres y los movimientos feministas. Pero nosotros debemos asumir algún nivel de acción por debajito. Una vez una compañera me dijo, a ver, ustedes les toca hacer su trabajo, hagámoslo, pero se necesita abrir esos espacios. Gracias.
No sé si existe alguna pregunta, y si es así, tiene que ser muy breve porque estamos... O sea, un par de preguntas recogemos y de una vez le responden, creo yo. Bueno, en realidad para mí no es una pregunta, sino un comentario en general. Bueno, acabo de entregar mi tesis de maestría aquí en Flaxon. Yo trabajo básicamente ahorita antropología visual, arte y adolescencia, no desde la resiliencia, no desde la reexistencia, sino desde el potencial del arte, que trasciende algunos límites simbólicos, en la construcción de subjetividades políticas otras. En ese sentido, trabajo desde la agencia. Entonces, para mí, básicamente, o sea, yo quiero primero decirles que estoy súper feliz de estar aquí. O sea, realmente en mi maestría me sentía totalmente sola. La primera vez que puedo encontrarme aquí con gente que le interesa el mismo tema de investigación que yo tengo. Yo he trabajado toda mi vida realmente con infancias, con adolescencias. Trabajé también en este lugar de jóvenes infractores. He trabajado con niños, hijos de presas. Y realmente estoy absolutamente feliz de poder compartir un espacio de este tipo con otras personas que les interese lo mismo. Yo he tenido que viajar a Argentina, he tenido que viajar a Manizales para poder encontrar este tipo de diálogos. Y realmente yo sí siento que en realidad los niños, o sea, los niños y las niñas, no es que sean invisibles, la imposibilidad que tenemos los adultos de descentrar nuestro poder, de descentrar que solamente porque seamos adultos sabemos más, de que los niños y niñas y adolescentes son contenedores vacíos que simplemente van a llegar a ser nuestros contenedores de basura y de buenas cosas. Entonces, yo realmente quiero no solo felicitar este trabajo, estoy súper contenta, ojalá pueda realmente poder entrar en contacto con las personas que han organizado esto. Tengo muchísimas ganas de hacer muchas cosas a nivel de adolescencia en la academia. Yo vengo desde el campo, yo vengo desde trabajar con la gente. Ahora mismo estoy buscando una forma de hacer una metodología basada en las artes para socializar contenidos de género con niños, niñas y adolescentes, porque precisamente son ahí esta violencia que está ahí arraigada. Y pues sobre esto solamente una cosa referente a esto de que los varones que son otros, tienen otro tipo de subjetividad, están sometidos a la soledad. Yo tengo niños de 11 años que después de estar en procesos en la fundación que yo trabajo de 4 o 5 años, en realidad son sometidos a maltrato constante, no solamente de varones, sino también de mujeres, que no les tratan no solamente como maricones, sino también les tratan como que no son hombres por buscar consensos, por buscar otras formas de relación. Entonces yo realmente muchísimas gracias, perdón por alargarme, pero quería decirlo, muchísimas gracias y qué bueno poder formar redes y qué bueno poder encontrarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, se nos acortó mucho el tiempo. No sé si habrá alguna otra pregunta. Sí, no, súper cortita. Es una pregunta de una sola emoción. No sé si me escuchan ahí. Sí. Yo tenía un conflicto de lenguaje y creo que lo he tenido por varios temas. No recuerdo el nombre de la compañera. Me preocupa mucho el tema de naturalizar en una investigación el tema de la trata de personas y de explotación y llamarlo trabajo infantil. Me parece cruel y me parece un poco, cuando hablamos de niñas invisibles por un momento y luego pasamos a hablar, y no quiero sonar cruel, pero hablar de forma romántica o naturalizar en una investigación el tema de la trata de personas, sobre todo cuando topa o rozas el tema de trabajo doméstico, ¿no? Y en lo que se transforman las horas para una niña o un niño sería trata con fines de explotación laboral o trata con fines de matrimonio servil, que además no se documenta en el Ecuador, sino que pasa a ser invisible, porque además lo naturalizamos como llamarlo circulación infantil o cosas así, y me parece un poco cruel. O sea, quizás es mi contexto también que me hace como que obligarme a llamar las cosas como se debe llamar y no romantizarlo con el lenguaje, sino porque además se pierden elementos. Eso una. Y la segunda, que hablaba con el tema esto de la reciprocidad de desigual, me pareció también como un poco cruel. O sea, no hay reciprocidad en la explotación, no hay reciprocidad cuando te sacan de tu ambiente por un futuro mejor, pero luego terminas siendo una víctima de un sistema y además terminas desnaturalizada como infante. O sea, porque ¿en qué se transforma esa niña que es sacada de su comunidad o de su territorio? ¿A qué elementos la llevas a sobrevivir en un sistema de violencia y
y cómo esa estructura luego de ese sistema de sobrevivencia aparentemente la transforma también en madre y la transforma también en una sobreviviente de abuso sexual. O sea, creo que ahí es como, no sé. Y no sé si te planteaste analizar el tema de la naturaleza jurídica de la norma. Yo creo que a veces, por pasar el tema de la investigación, o pasarnos, me incluyo, no analizamos el momento histórico en el que se empiezan a hacer reformas a los cuerpos legales. Y, por ejemplo, cuando se regulariza aparentemente el tema del trabajo infantil, o en qué condiciones, qué época política estábamos viviendo, qué significaba para esa generación o para esa época legalizar la explotación y ponerle el nombre aquel de trabajo infantil o cosas así. Y que además es la estructura legal además la que empieza a naturalizar y a legalizar estas formas de explotación. Y cómo el sistema también responde a eso con una naturalización sistémica de todos y todas, ¿no? Solamente eso. Y era como plantearlo. Creo que estamos bastante tarde y que ya no avanzamos, entonces tal vez quieren conversarlo para darles chance a nuestras invitadas. Bueno, sí, muchas gracias por tus comentarios. El proceso de investigación ha sido complejo, muy complejo, justamente por todos estos, por la contextura, ¿no es cierto?, de distintas prácticas que pueden tener, a las que les podemos dar distintas categorías, ¿sí? Hay sí una diferenciación entre lo que podríamos identificar como trata, explotación, trabajo infantil y circulación. Y probablemente el tiempo de la ponencia no te deja abordar todos estos elementos. Pero me imagino que tú sabes mucho mejor qué es tener una tía o una mamá de crianza, ¿no es cierto? Donde en la ausencia de tus papás, porque los papás, como decía nuestra compañera, a la familia se le transfiere toda la provisión de servicios de bienestar y muchas veces las familias no están en la capacidad de asumir todos estos servicios de bienestar. Entonces, si es que la mamá no está, porque está en la cárcel, porque se murió, porque se fue, porque está enferma, y la hija o el hijo va a la casa de alguien más, que no necesariamente es un pariente de sangre, y el hijo se vuelve un hijo de crianza, también hablamos de circulación, ¿sí? No solamente el rato que yo le mando a mi hijo, donde el padrino de bautizo, al que le elegí como padrino o madrina de bautizo, de forma muy estratégica, ¿no es cierto? Porque en la ausencia de los padres, esos padrinos pueden hacerse cargo, ¿no es cierto? O deberían hacerse cargo. Entonces hay una serie de elementos que nos remiten a prácticas súper contextuales, súper situadas, tanto en el tiempo como en los grupos culturales. Y aquí hay un elemento que parece coincidir con la experiencia de las mujeres en cárcel, y es que a partir de los años 90 hay un ejercicio muy fuerte de privatización del cuidado y la crianza de los hijos. Hay un fortalecimiento de la familia biológica a través de la aplicación de estas leyes reformadas que sí le ubica a la familia, especialmente a las madres, como las responsables de proveer el cuidado, de hacerse cargo de los costos de crianza, que parece tener estos efectos, ¿no? Porque genera una especie de vaciamiento estructural, ¿sí? Entonces, desde ese momento que yo les indicaba con estas cifras, ¿no?, donde se ve el aumento, que parece que hay una transferencia, hay una transformación de la estructura, y es ese vaciamiento estructural en donde se le transfiere a la familia biológica la responsabilidad del cuidado, que te deja sin piso, ¿no es cierto? Porque el Estado no alcanza
hacerse cargo. No hay un sistema de seguridad social o de bienestar como tal. Las familias no alcanzan y no hay mecanismos de redistribución como sociedad. Entonces te quedas en un vacío. Y en ese gran escenario estructural, ir a identificar estas pequeñas historias que pudieran darnos pistas o luces es importante. Y todos estos comentarios, esto se te olvidó, esto se te pasó, no te olvides de esto, no hables en estos términos, son súper importantes. Así que muchísimas gracias. Solo rapidísimo, en el tema de lo del lenguaje, nosotros no utilizamos temas de embarazo infantil porque invisibilizas a las niñas, o sea, es embarazo de niñas, porque debe estar ahí una persona, un ser humano. Entonces, incluso UNICEF en sus recomendaciones para protocolos del tema para periodistas y todo, recomienda que se hable de embarazo de niñas, de violencias en niñas y no el tema de embarazo infantil, porque pareciera como que es infantil, o sea, algo ahí que está, pero no, aquí son niñas y son mujeres y niñas. Y el otro tema acerca de la pregunta de esto de qué es lo que sucede, yo no me atrevería a decir, bueno, incluso estando en el campo del tema del periodismo, que es un poco más buscando respuestas desde otras preguntas y todo, que no va al tema de la investigación más social y todo que puede dar la academia, pero yo no me atrevería a dar una sola razón al tema del embarazo de las niñas, por ejemplo, al tema de la pobreza. O sea, la violencia de género no solamente es un tema de clase, ¿no? No solamente es un tema de vinculación con la pobreza o con momentos de crisis económica, no solamente. Tal vez puede ser una cosa que construya, digamos, una sociedad y una cuestión, pero no solamente. Y eso lo hemos visto en estos últimos días, por ejemplo, en el momento en el que salen tantos casos de violencia de género, es interclase, o sea, hay mujeres de clase alta que empiezan a contar que también fueron abusadas cuando eran niñas. Entonces, de hecho, una de las fundaciones que trabaja el tema de abuso lo fundó una señora que ella cuenta que su madre, o sea, y ella es de clase media alta de Guayaquil, y ella funda la organización porque ella fue abusada por su tío, o sea, por una familia ahí, un círculo familiar súper fuerte, y ella viene de una familia clase alta guayaquileña, que tú dices, o sea, no, pero está ahí el abuso y la violencia de género. Entonces, creo que hay más causales que provocan este tema. Y ahí viene la pregunta del por qué. Entonces, nosotras no trabajamos eso porque, digamos, ya nos enfocamos más en el qué es lo que está pasando, en lo que se está ocultando y un poco los efectos que puede tener para la vida de esta niña, de las niñas, el tener una maternidad forzada, porque hay que llamarla así, esto es una maternidad forzada, en el momento en el que el Estado te obliga a parir y además la sociedad te materniza a la fuerza y no te da opción para un aborto seguro, legal, para que tú puedas decidir, entonces te está obligando a parir y eso es tortura, ¿no? Entonces hay un embarazo forzado. Y el tema y ahí solo para terminar esto, que es igual dejarles como un tema que a mí me anda rondando justo para trabajar otro tipo de contenidos que estamos mirando. Con esto que sucedió del asesinato de Diana al frente de la policía, al frente de la sociedad, con estos aires de xenofobia que se dieron, esta violencia por los últimos casos atroces y todo, los datos que dieron las autoridades, hay uno que dio María Paula Romo desde el Ministerio del Interior que me pareció como, digamos, o sea, monstruoso. Y es que los datos de violencia social superaron a los datos de violencia criminal en Ecuador. Y Ecuador es uno de los países en la región que más, digamos, violencia social tiene. Es decir, no es la violencia criminal de la delincuencia, el narcotráfico, el que te roba, el que te asesina por robarte. Esa es la violencia criminal, que es alguien que roba para comer, alguien que roba para, que te mata para robarte, o sea, cualquier cosa, ¿no? Responde a una necesidad de adquirir algo. En cambio, la violencia social es la que se da, digamos, entre riñas, parejas,
familias, al interno de la familia, de la mamá al hijo, del esposo, feminicidios. Entonces, esa violencia social está para arriba en Ecuador. Entonces, ahí nos están diciendo algo. O sea, no es de que tu compañero te está asesinando porque te quiere, porque es pobre, ¿me entiendes? O sea, porque no, algo está pasando. O sea, algo pasa más allá del tema de la situación. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y la pregunta del por qué y de las razones creo que es una pregunta muy amplia. Y ahí, una muy amplia y que habría que darle bastantes vueltas porque está el tema de la familia, de la educación, el tema de la economía, de los patrones socioculturales y del papel de los hombres. O sea, ¿qué está pasando con los hombres que están cometiendo este tipo de violencia? O sea, ¿qué está sucediendo para que haya aumentado desde este punto? Porque eso también es algo aclararlo. Estos datos del crecimiento de las niñas y de los embarazos son producto de violencia de género, violencia sexual. Ahí no hay un tema de que no hubo acceso a información, de que no. Es violencia sexual. Hay un agresor que por lo general, según los datos, la mayoría están dentro de la familia. O sea, es incesto, es personas cercanas, son padres de familia, son hermanos, son primos, son tíos. Es la misma familia la que está ocurriendo la violencia. Entonces, no creo que este sea el espacio para dar respuestas, pero sí para plantear preguntas de qué es lo que está sucediendo para que esto siga sucediendo, ¿no? A cada uno también de ustedes por habernos acompañado en el foro Infancia, Peligro y Agencia. Entonces, pasen muy buenas noches y gracias.